capítulo 5 del Génesis. Los patriarcas anteriores al diluvio. Los descendientes de Adán son los siguientes. El día en que Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a él. Los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Después que nació Kenán, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años y al cabo de ellos murió. Kenán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Kenán vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Kenán vivió en total 910 años y al cabo de ellos murió. Mahalalel tenía 75 años cuando fue padre de Yered. Después que nació Yered, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Mahalalel vivió en total 895 años y al cabo de ellos murió. Yered tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después que nació Enoc, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Yered vivió en total 962 años y al cabo de ellos murió. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalem. Enoc siguió los caminos de Dios después de que nació Matusalem. Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Siguió los caminos de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. A Enoc Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años y al cabo de ellos murió. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo, al que llamó Noé, porque dijo: «Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor». Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec vivió en total 777 años. 777 años y al cabo de ellos murió. 777, Lamec, el padre de Noé. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Bien, nos dice el Evangelio como una reflexión el soplo de la vida. Al ser humano, siempre que reflexiona sobre sus orígenes, llega a conclusiones parecidas. El códice Chimalpopoca, que documenta la historia de aztecas o nahuatl,
una cultura indígena muy antigua de México, los nahuatl, expresa que sus antepasados creían que Dios nos hizo de la tierra y que, para tener vida, había que tener energía propia. Por eso, cuando les preguntó cuál era su origen y de dónde venían, respondieron: venimos de donde sale el sol, pasamos por encima del agua. Y ante la pregunta ¿quiénes fueron sus primeros padres?, declararon: nuestra madre primera se llamó Oxmoco, sobre la que caminamos, y nuestro padre primero tuvo como nombre Zipactonal, es decir, energía que nos rodea. Observa la semejanza con los relatos del Génesis. Hay luz y agua, Dios crea la tierra, hay un primer hombre y una primera mujer, la vida es energía, es poder. La diferencia está en que la Biblia revela que Dios creó todo y fue Él quien nos dio la vida y el poder para procrear y trabajar. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? Muy claro el texto. Podríamos agregar algo más de la introducción del Génesis para concluir este capítulo. Y vamos a hablar de las notas complementarias. Los judíos reconocen el Pentateuco como la Torá, que significa enseñanza. Torá significa enseñanza o instrucción, y lo consideran la ley. Antiguamente se pensaba que Moisés era el autor del Pentateuco, pues fue un líder, legislador y juez grandioso. En realidad, los 5 libros se escribieron cientos de años después de su muerte. El Génesis y el Éxodo presentan las historias y nombres que más conocemos del Antiguo Testamento. El Génesis revela la historia de Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham y Sara, José y sus hermanos. El Éxodo habla de Moisés y la zarza ardiendo, el faraón de Egipto, el paso del Mar Rojo y los 10 mandamientos. Y el Pentateuco presenta narraciones y leyes. El Génesis contiene historias, el Levítico y el Deuteronomio tienen muchas leyes, y el Éxodo y Números contienen tantas narraciones como leyes. Muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo de este Génesis.